Hola, buenas tardes o buenas noches ya, depende del lugar donde estén. Quería esta segunda reunión virtual con ustedes que estén escuchando desde la casa. Bueno, quería preguntarles primero cómo se escucha, si está saliendo bien. Acá mi hijo me está ayudando, así que me va a ir diciendo lo que ustedes escriben para ir respondiéndoles al aire. Bueno, la idea de hoy es a partir de algunas preguntas que han llegado de Graciela, que plantea el tema del final de la vida y cuáles son cuando está la vida amenazada, en el caso de un paciente neurológico, el tema de la constipación del estreñimiento. El estreñimiento es un cuadro sintomático bastante complejo muchas veces en los pacientes con enfermedad avanzada o cuando hay un gran componente de debilidad del cuerpo o medicamentos que generan estreñimientos como por ejemplo los anticolinérgicos como el Sartal, la buscapina, los opioides como tramadol, codeína, oxicodona. En general provocan estreñimiento. ¿Cuál es la clave de todo esto? Que cuando alguien prescribe opioides, debiera ser la misma mano que le prescribe ese opioide, la misma mano que prescriba el laxante. Porque si no se prescribe ese laxante, va a tener problemas. Porque todos estos medicamentos provocan estreñimientos. Es normal que lo hagan, no es... Salvo aquel paciente que de pronto tiene un tumor funcionante intestinal que fabrica muchas secreciones, ahí realmente sería el paciente candidato ideal para que no le den algo para secarlo de vientre, sino que le den algo como un opioide que le serviría como analgésico y también como antidiarreico. O sea que, porque los opioides como la loperamida es un opiáceo que se usa el Regulano, una de las marcas más conocidas, es un derivado también de la morfina, pero que tiene una acción solamente en algunos receptores de la mucosa intestinal. Así hace que la clave del manejo de los pacientes con enfermedad avanzada, por un tumor maligno, por una constipación inducida por opioides, pasa por el manejo por ahí de medidas preventivas, como por ejemplo asociar el opioide a un prokinético, algo que aumente el tono del intestino, el tono de la musculatura del intestino, o sea que haga que tenga paso la materia fecal. O sea, trabajas con el continente y con el contenido. El contenido puede ser algo que lubrique, algo que ablande. Los ablandadores como los derivados así de del psyllium, son derivados con el Medilaxano, una marca, no me acuerdo del nombre de la droga, pero puede darte que vos puedas ablandar la materia fecal y sea más fácil de mover. Pero aún así debes dar algún prokinético como bisacodilo o picosulfato, que hay varias marcas, son unos frasquitos, tubitos en gotas que uno puede ir titulando. Titular es dar la dosis justa, o sea, uno empieza con una dosis, va subiendo hasta encontrar la dosis correcta para no pasarse y no quedarse corto. Eso sería titular la medicación en estos pacientes. O sea, siempre hay algo para hacer para el estreñimiento, no necesariamente tiene que ser algo como o le doy el analgésico o se constipa y tengo que hacerle enemas según si va el nodo del cuerpo. Supóngase, si usted dio bisacodilo, picosulfato, modatón gotas, sería un ejemplo. Picosulfato, le da 6 gotitas cada 6 horas, da las primeras 6 gotas, no va de cuerpo, no hay ruidos, usted siente que no se mueve nada de la panza, y si pasaron 6 horas y no fue de cuerpo, puedo repetir la dosis o puedo aumentar un poco más la dosis a 10 gotas hasta que vea efecto. Si tengo retortijones, o sea que ya hay dolores así tipo cólicos en el intestino, quiere decir que la dosis está alta. Ya no debo seguir subiendo, debo ver si no hay un bolo fecal, eso se puede hacer con un tacto rectal y ver si no hay, la ampolla rectal está ocupada por materia fecal. Si bien son temas por ahí que no se hablan y generalmente los médicos no lo tratan ni lo controlan, es un tema frecuente que pase en nuestros pacientes, más que nada aquellos que están postrados, en donde el médico habitualmente no mira. Hay dos lugares que no mira el médico de un paciente en cuidados paliativos. Uno es la boca, que habitualmente se llena de hongos, la micosis, y otro es la cola, que de pronto puede tener un bolo fecal y nadie lo está tratando.
Entonces, prevenir la formación de bolo fecal, prevenir con que los alimentos que se den siempre tienen que ir, pasar y salir. O sea, lo que entra tiene que salir. Si come poco, tiene que ir poco, pero tiene que ir. No porque come poco hay que esperarlo. Y si uno ve que pasaron varios días y no fue de cuerpo, si se alteró el ritmo habitual que tenía antes, de ir todos los días, debo preocuparme. Tengo que tratar de mantener el mismo nivel que tenía antes. Obviamente los volúmenes, si comen menos, van a ser menores, pero la frecuencia tiene que ser igual. Entonces, a mayor cantidad de opioide, mayor cantidad de laxante también. Si supuestamente alguien de pronto que venía con tramadol 10 gotas, pasó a usar 18 gotas o 20 gotas, es probable que la dosis que antes usabas de laxante ya la tengan que subir también, porque me voy a quedar corto en este aumento de la dosis de los opioides. No sé, ¿hay alguna pregunta? Bueno, Marisa Tovares, saludo a Francisco Javier Libertad y a Dani Morales, que dice que me quiere. Bueno, gracias, Dani. Graciela, que está también desde Buenos Aires siguiendo la transmisión. Bueno, si quieren alguna otra pregunta. Días atrás también desde Dallas nos preguntaban sobre la diferencia de eutanasia y cuidados paliativos. Lo primero y categóricamente que hay que definir, según la legislación argentina, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eutanasia es la provocación, digamos, que cómo termina la vida de las personas, y por el accionar de los médicos, activos o pasivos, va a determinar lo que significa tres conceptos diferentes. Uno es los cuidados paliativos, la ortotanasia, que vendría a ser que la persona va a morir en el tiempo que iba a morir por la enfermedad, ni antes ni después. Cuando uno lo acelera, o sea, lo hace que muera antes, aunque sea obviamente por la voluntad del paciente, si no ya sería un homicidio, si no hay voluntad de intención del paciente, sino una decisión de otros, sería homicidio calificado, el vínculo. Ahora, si dentro de lo que es la decisión de la muerte del propio paciente, la eutanasia sería acelerar los tiempos. Supóngase, yo sé que de acá en un año me voy a morir y no quiero ver ese deterioro y decido que provocarme activamente la muerte. En Argentina es ilegal ese tipo de muerte, y en varios países del mundo, hay algunos países que sí es legal, pero hay un conflicto de intereses siempre de los dos lados. O sea, había clínicas en Holanda donde de pronto, donde estaba legalizada la eutanasia, donde parecía que había un médico que les convenía que el paciente se muera y a veces no trataba los síntomas, no controlaba los dolores, para que el mismo paciente elija morirse como forma de sacarse el dolor y el sufrimiento. O sea, si sacas el dolor, generalmente nuestros pacientes quieren seguir viviendo. Contrario por ahí a la fantasía popular, nuestro paciente, cuando se le alivia el sufrimiento, dolor por ejemplo, tienen ganas de seguir viviendo. Ahora, cuando usted está con dolor todo el día, hace varios días, varias semanas, y es probable que cualquiera de nosotros diga lo mismo: por favor denme algo, no quiero vivir más. Pero cuando viene alguien y saca los dolores, ya es diferente el planteo, no es lo mismo. Ahora, volvíamos a los términos en los tiempos, esa cuestión de temporalidad, para entender los conceptos de eutanasia, ortotanasia y distanasia, el tercer concepto. Entonces dijimos, eutanasia, acelero los tiempos en los que iba a morir mi enfermedad y mi relación entre tumor, enfermedad y estado general y normal del cuerpo. Cuando llega el estado normal, o cuando si supuestamente mi expectativa de vida eran 6 meses y en 6 meses me muero, eso sería el concepto de cuidados paliativos, que va a aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad y no va a tratar ni de prolongar la agonía ni de cortar la vida. O sea, cuidados paliativos no tienen nada que ver con lo primero ni con lo segundo, que es muy frecuente, que es la distanasia. La distanasia es la muerte dificultada, o sea, fuerzo la existencia, fuerzo la permanencia de la vida biológica a costa de la calidad de vida. Clásica muerte de un paciente terminal por un cáncer en una unidad de terapia intensiva. Entonces obviamente hay que buscar qué conflictos de intereses puede hacer que alguien lleve a un paciente a la unidad de cuidados intensivos, si ha tenido formación en cuidados paliativos, si hubo alguien que ha pensado principalmente en el paciente y en su familia, que cuando se prepara esa familia, cuando la familia no está desesperada, no está buscando desesperada ayuda por todos lados, generalmente ese paciente termina queriendo estar en su lugar, generalmente en su casa. A mí me aliviaron el dolor y yo ya quiero irme a mi casa, porque ahí de pronto está mi espacio, mi ámbito, mi mascota, mi familia, mis seres queridos, mi planta, donde defecar, y volviendo al tema anterior, no es un trámite público,
es un trámite, sigue siendo un trámite de la intimidad, es privado, donde puedo elegir qué persona me visita, y cuándo viene un médico y cuándo me invade un médico o una enfermera que viene cada tantas horas a ponerme o a prender la luz mientras estoy durmiendo. Son planteos que hacen en la intimidad cada uno de nosotros. Si se cierra los ojos, aquel que esté escuchando ahora, cierre los ojos y piense cómo va a ser su último minuto de vida, su último día de vida. Cierre los ojos y sobre eso lo invito a reflexionar. Se imaginan en ese último día de vida, primeramente imaginen el lugar, imaginen los olores que quiere escuchar, que quiere sentir, los sonidos que quiere escuchar. Imagínese con las personas que quiere estar en ese momento. Ahora le planteo a que repase los últimos días de sus seres queridos que hayan fallecido recientemente. ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué hicimos? ¿Qué les hicieron? Entonces, para entender por ahí por qué a veces esa dicotomía de lo que uno quiere para uno y después cree que para los demás es diferente, o porque a veces es una cuestión esto de que algo tenemos que hacer y vamos a hacer cualquier cosa y terminamos haciendo cualquier cosa por hacer algo y realmente que no le sirve a nuestro paciente. No quiere decir esto que sea antihospitalismo ni nada. Hay personas que necesitan estar en hospitales y sí, hay personas que necesitan estar en hospitales, personas menos. La mayoría de las personas quieren estar en su lugar, en su casa, con su gente, con sus amigos, con sus perros, como hablábamos hace rato. Pero para eso tiene que haber los síntomas, tienen que estar bien controlados, si no, nadie quiere estar desesperado en su casa, cree que la ayuda le va a dar la clínica, y si mañana me dicen que en la punta de la Aconcagua me van a sacar el dolor y yo a mí nadie me controla el dolor y voy a pedir que me lleven en la punta de la Aconcagua. Es entendible, es razonable que una persona pida esto. Ahora, si ese paciente es el clásico que hablábamos los días atrás, en donde vemos que está submedicado, está subtratado, le dan medicamentos que no corresponden al dolor intenso que tiene o no corresponden al tipo de dolor. Por ejemplo, un dolor cuando hay un componente neuropático, un dolor de origen neural, donde ya no está el receptor de dolor, sino la vía está alterada y genera un dolor especial que no se mejora con los medicamentos habituales que uno da para los dolores vía receptor. Intento no ser complejo en la explicación, pero quiero que lo entiendan, y también a veces utilizando algún tecnicismo, pero tratándolo de adaptar a lo que se pueda comprender. Espero lograr con éxito esa meta. Es mucho mejor hablarlo personalmente, por supuesto. Bueno, pero como temas, como ya venimos hablando estos días, por ahí es difícil atender todavía acá en Mendoza. Bien. Silvia planteaba esto de el internet está lento, pero decímelo, porque si no hacete un poquito más acá, o no sé. No sé cómo está la... Acá sale que ya no me sale más el cartelito. ¿No se está bien? ¿Está transmitiendo? Ahora parece que está bien. Acá? No sé. Bien, en este momento hay 8 personas que están viendo y se paró, parece. Está Alejandro también de Córdoba. Bueno, la idea es también escuchar las preguntas. Es mucho más interactivo cuando ustedes hacen las preguntas y vienen las respuestas que algo así preparado que de por sí no me gusta. No está muy bajo ahí, diciendo que tengo que agachar. Bien, ¿se entendió el concepto de la diferencia de eutanasia, distanasia y ortotanasia? Ortotanasia, recordemos que era lo más parecido a lo que es cuidados paliativos. A ver, ¿qué otras preguntas? Bueno, mientras tanto, la idea era seguir pidiendo ayuda a las familias, porque obviamente a otras instancias no podemos pedir, a ver, de un lugar para atender en Mendoza. Queremos seguir atendiendo, aunque no nos dejen, pero ofrecemos seguir atendiendo en forma gratuita, aunque sea a la tarde. Empecemos con 2 tardes en la semana en algún lugar, pienso siempre cercano, de acá, de la zona de Las Heras o la zona norte de la capital, para poder ser un lugar donde se albergue a las personas, no para que estén en la noche, porque no tendríamos esa capacidad y debiera ser una casa. No es la idea hacer una clínica, no es la idea que tenga esa mirada hospitalaria, ni llena de azulejos. Queremos un lugar que tenga plantas, que pueda ser accesible a las mascotas,
que puedas ser accesible también a los familiares que puedan acompañar, enseñarles que se pueda hacer talleres, que se pueda trabajar el tema del dolor físico, el tema médico puntual para alguna praxis a veces menor que se pueda hacer, que se podría hacer en la casa o domicilio del paciente, hacerlo en estos lugares. El modo que se conoce a nivel mundial se llama el sistema de hospice, que es un término que viene de los ingleses, que fueron los pioneros en este tipo de cosas, incluido en los cuidados paliativos, la mirada de la persona más allá de la enfermedad que tiene, la persona con enfermedad potencialmente que lo va a llevar a la muerte a corto, mediano o largo plazo, pero que hoy está vivo y entonces hay que hacer de todo para que todo de aquello que le sirva para poder aliviar los síntomas que le están generando disconfort. No sé, a ver, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Acá me preguntaban si un paciente con un tumor cerebral en la zona de la base del cráneo, tiene la corteza y la zona del núcleo de la base, que es la parte más adentro, o si fuera una gran cebolla sería la parte más interna, el corazón estaría. Esos núcleos son todos vitales, no son operables esas zonas. A veces sí pueden hacerse un tipo de radioterapia especial, pero bueno, ese es otro tema. Pero un tumor benigno, un paciente con un tumor benigno de 75 años cerca del núcleo de la base, inoperable, inextirpable. A pesar de ser benigno, es inextirpable. Se comporta como un tumor maligno, en el sentido de que comprime en un lugar que ocupa un espacio que no tiene espacio, porque está en un lugar cerrado, comprime estructuras, obstruye a veces los acueductos y los canales de la circulación del líquido cefalorraquídeo por los ventrículos dentro del cerebro, y pueden dar ese efecto de masa y generar una secuela neurológica. Los tratamientos que se basan es siempre en corticoides. También puede ayudar porque desinflama toda la zona perilesional, la zona de edemas que hay, a veces también en los casos de tumores malignos. Alrededor de esos tumores malignos hay edema, y ese edema es muy respondedor a los corticoides. En un primer momento uno ve a un paciente que tiene de pronto una secuela neurológica, usted agrega un shock de corticoides y después ves que eso disminuye y parecía que el paciente está de vuelta sano, de vuelta está bien, pero lo que quedó después es el tumor ya solo, sin edema, que después con el tiempo vuelve a crecer y vuelve a dar el cuadro inicial. Pero eso le da tiempo a veces a que se haga una biopsia estereotáxica, se tome una muestra, empiece un tratamiento radiante y pueda frenar un poco la enfermedad en esa zona. En el caso de los tumores malignos. En el caso de los tumores benignos, el control es el seguimiento, ver la evolución, ver la velocidad de replicación del tumor, y si uno va viendo que el tumor es lentamente progresivo, generalmente las estructuras se van adaptando cuando es algo lento y tiene una expectativa de vida mejor que aquel que tiene un tumor obviamente de crecimiento rápido. Es la evolución, es el control y es el tratamiento sintomático. Si hay náuseas, vómitos, si hay sensación de vértigo, también hay que tratarlo. Hay muchísimos medicamentos que pueden ayudar. Si hay convulsiones, por ejemplo, también hay que tratarlas. Si hay dolor, también hay que tratarlo. Todas esas cosas se puede hacer mucho. Y si hay un paciente que está postrado, es importante tener en cuenta una de las otras cosas que también nos olvidamos los médicos de ver, es el cuidado de la formación de las úlceras de cúbito, de posición, o sea, en las úlceras donde son las zonas de apoyo del cuerpo. Puede ser en la cama, en los codos, en los trocánteres de la cadera, en las orejas, en el pabellón. O sea, todas las zonas estas donde se apoya el cuerpo, un peso sobre un plano, puede generar en esa zona isquemia, que no llegue la circulación, entonces ese tejido se necrosa, se muere y se ulcera, se abre y genera como una grieta. Son las famosas llagas que le dice la gente comúnmente, vulgarmente, y se deben prevenir. ¿Cómo se previene? Con movilización. ¿Y qué es lo que mejor y la mayor demostración que hay para eso? Es la prevención de la formación de úlceras. Cuando se empieza a poner rojo el eritema, ese inicial, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar y no esperar a que se instale la úlcera para tratar después de tratar. Imagínense cuando ya se infecta o está en lugares sucios, cercano al ano, y se puede contaminar con materia fecal o la orina en el caso de los que usan pañales. La prevención va por el lado también del colchón antiescara, un colchón antiescara con motor que lo vaya moviendo continuamente. Hay un pequeño movimiento que le hace que ninguna zona se quede quieta.
en la piel. Entonces la mueve un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para allá, y hace que esa persona pueda estar sin la formación de escara, y puede evolucionar mucho más en tiempo que aquel paciente que no se cuidó de eso, se lo mandó a una cama común, se lo dejó varias horas y se empezó a escarar. Se escaran los talones también, es otro lugar habitual. Imagínense si encima este paciente es diabético, tiene otras complicaciones vasculares que empeora el pronóstico. Si se infecta, si esa escara se hizo en una terapia intensiva, es de mucho peor pronóstico por los tipos de bichos que se meten en las terapias intensivas, que son más agresivos, que conocen de antibióticos, que ya ningún antibiótico le hace lo mismo que lo que haría un bichito de la casa, que siempre son más inofensivos. Por eso muchas veces es mejor que ese paciente esté en la casa. Evitar la internación siempre que se pueda. No es saludable, no es razonable, estando con un buen equipo de cuidados paliativos, que el paciente esté en una internación en un hospital, y menos que muera en un hospital. La mayoría de los pacientes quieren estar en su casa, no quieren estar internados cuando tienen los síntomas controlados. Si tiene el dolor controlado, tiene el estreñimiento controlado, tiene la sensación de angustia por la falta de aire, por un tumor de pulmón, y lo tiene controlado, el cuadro de excitación psicomotriz y delirio que tenía porque veía cosas que eran extrañas y le hacían mal, también está controlado, hace que esa persona quiere estar en otro lugar, quiere estar en su lugar, quiere escuchar su música porque le gusta la música clásica, porque le gusta el folclore, y quiere escuchar el folclore porque le gusta Sandro. Me acuerdo de la mamá de una gente que después terminó siendo amigos, que decía que en su velorio quería que pongan Sandro, y bueno, la familia después de fallecer le respetó ese deseo, así que bueno, le gustaba Sandro. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, tenemos acá, a ver, ¿quién? Sabina Cardoso, que se sumó. Vamos a hacer refrescar acá. Beba Meorini de Tucumán dice, y penas que elegiste esa especialidad en honor a nuestra abuela, dice, a nuestra madre. Bueno, sí, es cierto. Mi abuela es una de las culpables, para decirlo de alguna forma, que me hiciera meter en esto. Desde el primer inicio, cuando uno tiene 18 años y cree que puede ir a curar el cáncer, elegís oncología y crees que desde ahí vas a buscar la cura, y después te das cuenta que, bueno, si no es el cáncer, va a ser otra enfermedad la que nos va a sacar de esta corteza terrestre. Entonces te das cuenta que a veces, y también recordando esa última imagen que tengo de mi abuela, porque justo me está preguntando Beba de nuestra madre, o sea, ella es mi tía, está preguntando de la abuela Elena, y dice que, y yo recuerdo la última vez que la vi, en el año 92, cuando iba a estudiar medicina, casualmente que entraba al día siguiente en la carrera de medicina en Córdoba. Y la última imagen que tengo de ella es después de haberle hecho un enema. Le habían hecho un enema, ella tenía un tumor avanzado que había comprometido la columna, con metástasis en la columna y con mucho dolor. Y hoy en día, imagínense, a tiempo uno analiza que por ahí muy mal manejado el dolor, hasta que en el último momento sí hubo una mayor liberación de prejuicios y se le pudo hacer morfina, medicamentos ya más poderosos, y había hecho que generar estreñimiento, porque ahí sí no se había prevenido bien el estreñimiento, la constipación, no se habían usado los laxantes que corresponden, entonces se había formado un bolo fecal. Cuando destaparon ese bolo fecal, recuerdo la cara de alivio que tenía ella. Esa cara no me lo olvido más, un alivio impresionante. Entonces, esto que venimos hablando, que parece ser no muy médico, hablar de temas como la catarsis, o sea, que vaya de cuerpo el paciente, no es menor para el paciente. Es muy importante que prevengamos el estreñimiento, es muy importante que no dejemos de lado que eso es algo que habitualmente ni se pregunta. A veces el paciente no entiende por qué no está yendo el cuerpo y espera hasta que se instale el bolo fecal, y después hay que hacer ya un enema tipo Murphy, que hay que poner todo un goteo, que irrigue, que ablande todo por dentro para que recién después pueda salir. ¿Se puede hacer eso? Sí, también. Pero la idea es que no lleguemos a esa instancia, sino prevenir, usarlas. Dijimos hace rato, bisacodilo, picosulfato, modatón, me recuerdo una marca,
Dulcolax es otra marca, no me acuerdo otra más, Rapilax, creo que lo dije, no sé. También son gotitas que usted va titulando, pone 6 gotitas cada 6 horas, pero va viendo, si ya a las 6 horas fue de cuerpo no se usa esa otra dosis. Pero al día siguiente, si sigue usando lo que son los opioides, no espero de vuelta que se instale, tal vez usaría 2 gotitas, 3 como para ir controlando. Si un paciente con 12 gotas es su dosis, es esa la dosis que tiene que usar todos los días. Si un paciente llegó a 20 gotas y no tuvo reacción en el intestino, sigue estando mudo, no tiene ruidos, no tiene nada, puedo seguir subiendo. Pero por eso es importante este valor artesanal que tiene que tener el médico o aquel equipo, el enfermero que esté ayudando al cuidado de la persona, que no puede esperar a que se instale completamente el estreñimiento y entender que cada persona tiene su dosis. Hay personas que usan dosis que otro sería incompatible con la vida, y hay personas que esa misma dosis para otros sería que no le hace nada y hay que seguir subiendo. O sea, no se trata del medicamento, sino se trata de ese medicamento en el cuerpo de esta persona con este tipo de tumor, con este tipo de acostumbramiento al medicamento o tolerancia se llamaría. Uno de los mitos que tienen los opioides es esto del acostumbramiento, ya que se me salió por decirlo. Hay que desmitificar también esto del acostumbramiento. No se hacen adictos, no se hacen faloperos los pacientes que usan morfina, o tramal o oxicodona. Los pacientes, como todo psicofármaco, como todo psicotrópico y liposoluble, como la morfina y como otros, tienen una acción en el cuerpo y hacen que se metabolicen en el hígado. Mientras más el hígado lo conoce al medicamento, más va a intentar desembarazar más rápido de la droga. Lo que hace el hígado es eso, le pone moléculas y lo tira, lo larga, lo deja fuera del cuerpo. Así hace con la morfina, hace un metabolismo y lo trata de sacar. Con el paso del tiempo, ese fenómeno que es mucho más fácil para el hígado, desembarazarse de la morfina, eso se llamaría un efecto de acostumbramiento o de tolerancia. O sea que ya para alcanzar un efecto analgésico, ante un mismo tumor necesito más dosis para lograr el mismo efecto. Ese acostumbramiento no quiere decir por eso que se está haciendo adicto. Es el mismo acostumbramiento que tiene el alcohol. Cuando uno toma un vaso de vino por primera vez, un poquito capaz que ya lo deja mareado. Pero cuando va pasando el tiempo, necesita un poco más para que llegue ese mareo que antes lo hacía con muy poca dosis. Ese fenómeno es la misma tolerancia del hígado al etanol. Es lo mismo que pasa acá con la morfina. No es más que eso. No es más adictiva la morfina que muchos otros psicofármacos que se usan. La mayoría de la población lo está usando como benzodiazepinas, etcétera, clorazepam, medicamentos antidepresivos. O sea, si usted tiene miedo a la adicción, téngale más miedo a ese tipo de medicamentos o al alcohol, que es mucho más prevalente, que a los opioides. Eso también es un mensaje para los colegas que a veces le inducen al miedo cuando le dicen, ojo con esto, no abuse. O el mismo farmacéutico cuando va a comprar una unidad de tramadol dice, tenga cuidado. La persona que es adicta a sustancias X, alcohol, cocaína, heroína, por supuesto que son personas que con ya ese acostumbramiento es muy probable que cuando llegan a tener un tumor o llegan a tener un HIV y un linfoma, supóngase, va a necesitar más dosis que habitualmente los que usan otros. Entonces tendré que estar atento también a que tal vez esas personas que ya son metabolizadores rápidos, así se dice en términos de la farmacodinamia, o sea, esa persona que tiene farmacocinética, que tiene esta cuestión de poder sacarse más rápido del cuerpo ese medicamento, hace que debo ajustar dosis y que tal vez tenga que titular mucho más alto que aquel otro que jamás ha tenido contacto con opioides o similares. Es normal, la persona que toma por primera vez un vaso de vino puede marearlo, y la persona que viene tomando hace mucho, esa famosa cultura alcohólica, es lo mismo, el fenómeno de tolerancia hepática al etanol. Es exactamente lo mismo, desmitificar eso, tomarlo como lo que corresponde. Es un medicamento, es un señor medicamento, es un excelente medicamento que se puede tomar por vía oral y no necesita vías endovenosas y raras como para colocarse. Genera un muy buen control del dolor, casi el 90% de los pacientes tiene un excelente control del dolor con la medicación vía oral. A ver si hay algo más. ¿Preguntas? Dice Mónica Betoño, ¿es verdad? Cada ser humano ha de irse con la mayor cotidianidad posible. Y sí, eso es lo ideal.
Imagínense si a alguien, un profesor de literatura, una profesora de literatura que ama sus libros, que ama sus cuentos, que ama sus poesías, y de pronto está en su momento, en su intimidad con su ser querido, que le vuelve a leer un cuento porque ella ya no ve bien, porque la visión le traiciona y porque la marea, o porque no puede sostener el libro porque le es muy pesado. Ese libro la puede hacer viajar, la puede hacer volar de vuelta y la puede hacer soñar con ese encanto que ella tenía por sus libros. No es menor eso, no es menor eso. Y también en la relación del cuidador y el cuidado, también es importante porque se generan vínculos que de pronto estaban por ahí medio alejados, o esta cuestión del miedo al ridículo, el miedo a la vergüenza, y hace que esa intimidad de la relación de la casa vuelva a ser algo personal, íntimo, humanista, humanitario. ¿Qué más? Bueno, no sé, Graciela, si respondí tu pregunta. A ver. Bueno, nos quedan 15 minutos. La idea de pronto es, volviendo al tema de buscar el lugar, esta idea del hospice es una idea que teníamos de hace mucho, y bueno, siempre como nos comía la coyuntura de construir en el hospital y a partir de eso construir de pronto diferentes unidades, buscar algunos médicos que le interese el tema. Es difícil el tema de atender a los pacientes terminales. Los médicos en general no están formados en la universidad para estos pacientes. Generalmente son pacientes que el médico lo mira como que no los quiere ver, que no los quiere atender. Hay un rollo con el tema de la muerte en los médicos también, y si se han formado, entre comillas, en la universidad para salvar vidas, cuando el paciente se instituye y se sabe para el médico desde su racionalidad que el paciente se va a morir, lo abandona, lo deja, se lo saca de encima, le molesta, empieza a pedirle estudios sofisticados para que se demore en el trámite en una obra social determinada, para que tal vez a la vuelta ya no esté más el paciente, entonces no le molesta. Es duro decirlo así tan frío, pero uno lo ve que es eso lo que hay, no otra cosa. Pero si ese médico, antes de criticarlo puntualmente, se lo ayudara, se lo formara, se le insistiera de lo importante que es y sintiera que él puede hacer mucho por ese paciente, tal vez no para curarlo, pero sí para cuidarlo, esa persona se siente bien también desde su profesión, se siente bien como médico. Yo le pongo mucho acento en lo médico porque soy médico, pero bueno, lo mismo le pasa a los psicólogos que trabajan en el equipo, lo mismo le pasa a los enfermeros, a los trabajadores sociales. Generalmente dicen, ay, ¿cómo les puede gustar hacer eso? Y te dicen ese tipo de cosas. Bueno, pues alguien lo tiene que hacer, y no es algo que disguste ayudar al alivio del sufrimiento de las personas. Va más allá de curar. A la larga todos, tarde o temprano, vamos a tener algo que no sea curable, y la idea es que en ese momento haya alguien que nos cuide, que nos entienda, que nos escuche. Ojo, a veces se habla mucho pero se escucha poco, y ese alguien que nos escucha tal vez nos puede entender, nos puede ayudar, que nuestra familia también está desesperada, que nuestra familia necesita que alguien le oriente, que alguien le diga esto se hace de tal o cual forma, y a partir de eso trabajar en una cuestión de toda una comunidad que aprende. Dicen que las sociedades más civilizadas, entre comillas, una de las claves es cómo atiende a sus niños y cómo atiende a sus viejos. Y dentro de ese cómo atiende a sus viejos también es cómo mueren esos viejos o cómo mueren esos niños. Si yo a un niño no le uso morfina y tiene un sarcoma de partes blandas y no está controlado y está avanzado y se está muriendo, si esa persona yo no lo trato del dolor, se va a morir de una forma terrible, y era un dolor que era controlable. Entonces, atento a los pediatras mendocinos tienen que saber prescribir morfina, tienen que saber prescribir metadona. No es un tema que deben manejarlo solo los anestesiólogos, porque el acceso que tiene un individuo en Montecomán, un individuo en San Carlos, un individuo en Lavalle, a los analgésicos, puede hacer que esa persona pueda estar en su casa. Un niño que no necesita que lo estén pinchando por todos los orificios del cuerpo metiéndole un caño,
sino que necesite de pronto que solo le alivien el sufrimiento que tiene y que él dice que me duele acá, me duele esto, me duele tanto. Trabajar sobre eso ayuda mucho a que esa persona pueda elegir dónde estar. Insisto en esto, con dolor puesto nadie es libre. Aunque dependamos de un fármaco, de un medicamento, de una medida terapéutica, esa dependencia a eso me da la libertad de poder volver a ser, de poder volver a ser yo, de poder volver a elegir, de poder volver a decidir, de poder volver a dormir, de poder volver a estar sin esa angustia de que me va a pasar algo, de poder hablar, de poder llorar, de poder tener un ser querido que me escuche y no opine y no me diga ni me prometa que voy a mejorar, que cada vez voy a estar bien, que los avances de la medicina y de la ciencia me va a traer la nueva píldora que cura todos los males. Parecieran los elixir que vendían los chamanes de los años del siglo XIX, donde curaban todos los males con el nuevo jarabe o elixir que cura todo del doctor Pérez. Hay mucho chanta, hay mucho charlatán en todas las áreas de la medicina, y bueno, es importante también ahí saber discernir cuando están diciendo algo, y cuando tengo dudas hacer una consulta, hacer otra consulta, sacarse la duda, entender que la persona tiene derechos y ese derecho es superior a muchas otras ideas o decisiones de la familia. La autonomía de la voluntad es algo que vamos a avanzar en la próxima charla mucho más, tiene que ver con eso, el poder decidir sobre sí mismo. Si a mí el día de mañana me toca lidiar con estas enfermedades, yo no quiero que elijan por mí, yo no quiero que elijan, y acá está mi hijo escuchando del otro lado, no quiero que digan mañana que es mejor que yo no me entere porque tal vez si yo me entere me voy a suicidar, o tal vez no lo voy a soportar, o va a ser algo desconsolado. Creo que a todos los familiares nos ha pasado eso, y cuando nos ha tocado ser familiares y no teníamos formación ni información, hemos tomado decisiones por ahí que hoy nos arrepentimos. Cuando nos toca esto, ante una enfermedad así que descompagina todo, que te altera, que genera el real, hablan los psicoanalistas, cuando sale esto, hace que ante ese diagnóstico uno tome definiciones. Pero ¿cómo puedo tomar decisiones si a mí no me informan? Y la información debe ser gradual, accesible, o sea, debe estar adaptada a mi formación intelectual. No me puede dar por escrito y de pronto ni enterarse el médico que yo soy analfabeto y no sé leer ni escribir. O sea, ¿cómo me va a dar por escrito si yo no lo entiendo? O sea, tal vez tendré que usar colores, tendré que usar marcas para que pueda determinar cada cuántas horas tiene que tomar la medicación. Siempre buscando la autonomía, siempre buscando los derechos de ese paciente, que de pronto hoy puede decir, doctor, no me diga nada, o doctor, si yo tengo algo malo me pego un tiro. Pero si esa persona le está diciendo eso, es porque ya está pensando que tiene algo malo y todavía no está aceptando lo que le van a decir. Entonces ese parate que le hace al médico, también el parate ese debe escucharlo ese médico. Debe entender que esto hasta acá, hoy no hablamos más. Pero invitarlo a que cualquier duda que tenga, le vamos a seguir hablando, que nadie le va a mentir nada. Eso alivia mucho, alivia muchísimo a las personas cuando el doctor a quien él confía, a quien le está delegando el tesoro más importante que tiene en ese momento, que es su salud, le está diciendo, doctor, o el doctor le está diciendo a él, mire, pase lo que pase, vamos a estar con usted, no lo vamos a abandonar, no lo vamos a internar. Muchas personas en los últimos días de vida tienen terror a morirse solos en la internación. Entonces cuando usted le asegura eso, porque ya le enseñó a la familia qué tiene que hacer, porque ya sabe la respuesta de los analgésicos, porque ya sabe las dosis que está usando, ese paciente puede morir en su casa y muere de otra forma. Muere porque ya trabajó la aceptación de la enfermedad, aceptación también del final de la vida. La familia está más aceptante y es diferente. Aquella que la familia, todo el mundo está corriendo por todos lados, que quiere ir a hacerse no sé qué tratamiento, no sé dónde, que le prometen el oro y el moro y que se va a curar de todo porque justo ahí se descubrió la vacuna, la X cosa. Todos un día nos vamos de la corteza terrestre. Lo hablamos el otro día, lo hablamos ahora. Entonces, está bien por ahí las fantasías que uno pueda tener con respecto a la expectativa, la esperanza, no es algo que debe uno destruir, pero la ilusión, puntualmente, que uno fomente la ilusión, hace daño y hace que la persona que cuando se entera, cuando la ilusión se termina, es casi como estrellarse. Y la verdad que ese estrellarse genera mucho daño, repercute y salpica a los seres queridos, salpica a los profesionales de salud también,
porque sostener una mentira al final hace que el médico lo abandone porque siente que le va a preguntar y no sabe qué decir. A veces escuchar, a veces una palma en la mano, a veces solamente escuchar y sostener la mirada ayuda a que esa persona pueda pasar sus últimas horas, sus últimos días de otra forma. Es normal que la persona cuando se siente mal llora, no evitar el llanto, es bueno, es saludable también que la familia llore y exprese sus emociones. Atento a eso, atento a la identificación, y esto para el equipo de salud, del cuidador principal. El cuidador principal es clave en esto. Quien está ahí es el que debe tener el contacto directo con el equipo de salud, con el equipo de cuidados paliativos, para que esa persona formada da seguridad, y le da seguridad también al que está enfermo. Se siente seguro de lo que hace y tiene tal vez el teléfono del equipo para que pueda llamar y preguntar si alguna duda tiene o hay algún síntoma nuevo, si debe ajustar la dosis o debe hacer otra cosa o debe decidir la internación en el caso que el paciente no pueda estar en la casa. Son los menos, la mayoría puede estar en la casa, la mayoría puede terminar en la casa. Y también hay un dato más, que es cuando la persona no está más, cuando la persona fallece, hay seres queridos que quedan ahí detrás y que hay que trabajar también con ellos. Entonces ahí sí el abordaje psicológico, social y médico es importante del enfermero también para esas personas que están en duelo. El duelo es una situación normal ante la pérdida, pero cuando uno ve que hay duelos patológicos, cuando se prolonga en el tiempo, cuando hay una especie de goce, esto de volver constantemente en el sufrimiento y no poder salir de eso, hace que también hay que trabajar ahí desde el punto de vista de la salud mental de esa persona que queda. Bueno, esta charla fue un poquito más general. La invitación siempre es a seguir preguntando o ir dejando las preguntas para poder. Sabina Cardoso acá saluda. Bueno, Sabina de allá de la zona de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. No sé si estás viendo o escuchando. Sabina, un saludo grande. La idea es que esto se fue sembrando desde el Hospital Álvarez en Buenos Aires, después al Hospital Central. Bueno, la idea es seguirlo extendiendo para toda la provincia y para todo el país. Los cuidados paliativos necesitan su presupuesto, los cuidados paliativos necesitan el acceso a medicamentos, los cuidados paliativos necesitan muchos más médicos, necesitan muchos más enfermeros y necesita también psicólogos y trabajadores sociales. También el personal asistente de la salud. Los que están en territorio también pueden ser una pieza fundamental en un programa de cuidados paliativos para trabajar artistas, entender que el arte, justo hoy que está cuestionado el arte en nuestra provincia, el arte tiene un valor terapéutico impresionante, lo que es la música, las artes plásticas, hacer que una persona pueda elaborar algo o tocar su guitarra, hacer un evento donde ellos participan y se sienten útiles. Se olvidan muchísimo de los analgésicos de esos días, se olvidan de sus ñañas, de sus rollos, si se va a morir o no, y ese momento le permite vivir de otra forma. El objetivo es la calidad de vida, ese es el objetivo que se busca y se controla. La cantidad vendrá más, vendrá menos, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que eso que tiene hoy lo tiene que tener mejor y lo tiene que vivir mejor, porque si no, no tiene sentido un día más, tiene sentido que ese día valga la pena vivirlo. Y ese es el mensaje y esa es la mirada que da los cuidados paliativos y es la mirada que queremos siempre seguir sembrando. Bien, pasando el chivo y pidiendo lugar para trabajar en forma gratuita en las tardes acá en Mendoza, en la zona de Las Heras, pensaba, o en la zona de la cuarta sección o la sexta sección, un lugar que sea digno, amplio para los afiliados, para los pacientes que no tengan cobertura social y que puedan y necesiten ayuda. La idea es una casa, no es una idea de hacer un hospital, no es una idea de hacer una clínica, sino lo más parecido a su hogar, a su casa, que tenga calor de hogar y que el personal de salud no use uniformes, ni guardapolvos, ni un montón de cosas, sino que sea personas que atienden personas y que con conocimiento, con saberes, puedan hacer que la vida sea más aliviable a aquel que está con la vida amenazada, aquel que está en una situación de terminalidad. Bien, así que seguimos buscando, esperamos la colaboración de las familias mendocinas que están de pronto, con las que hemos trabajado, a las que hemos atendido, a ver si podemos ayudar a otros terceros que estén necesitando en este momento y que no tengan la forma de llegar a un equipo de cuidados paliativos. Hay voluntarios que se ofrecen para trabajar, seguimos sumando voluntarios,
Así que es contarle contactarse o nos dejar un mensaje en la parte, por un mensaje privado acá en el canal de Facebook, o también puede ser en el Twitter en @MarceloAlba, así como Álvarez pero sin el re, Marcelo Alba, mandar un mensaje también en privado. Siempre cuando hay un caso se pide siempre cuidar la privacidad del paciente, o sea, si hay un caso determinado, decir por ejemplo Luis de tantos años que tiene tal cosa, y no poner el apellido ni nada, porque la verdad que el tercero que está mirando, que pueda aprender, no necesita saber la intimidad de la otra persona que está exponiendo su caso. La respuesta está, este canal se intentará hacerlo todas las semanas. Esta semana no sale más, salvo que alguna cuestión así intempestiva que tengamos que salir, si no, no va a haber otra salida. Desearle a aquellos que están pasándola mal en este momento, que hay seres queridos que necesitan, que están enfermos y que necesitan de ese otro ser querido. Es importante que pueda estar en su lugar, en su casa. Son fechas donde estas navidades y los años nuevos, en donde uno hace balances, donde encuentra resultados positivos, por ahí no lo son tan positivos, pero sí es importante los vínculos, quienes están en esos momentos de terminalidad, en esos momentos duros, en donde esa persona tal vez está queriendo estar en su lugar, queriendo pasar la Navidad en la casa en su casa. Ahí es importante entonces que los médicos puedan tratar lo tratable, corregir lo corregible, en lo que es fármacos y todo lo demás, y esa persona pueda estar en su casa, pasar tal vez su última Navidad. Si es posible, tratar de hacerlo. Para que sea posible, debe estar bien medicado, bien tratado ese paciente. Y en la casa, la familia debe estar preparada también para saberlo manejar. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. La mayoría de las personas pueden estar en su casa hasta las últimas horas de su vida y no necesitan jamás una internación. Así que esa es la invitación, esa es la propuesta para que siga habiendo más cuidados paliativos. Recordar que Mendoza, la provincia de Mendoza, al año tiene 2.000 personas que mueren por enfermedades oncohematológicas y más o menos 6.000 personas que mueren por enfermedades crónicas de otro tipo, problemas, insuficiencias renales, cardíacas, hepáticas, neurológicas, alteraciones neurológicas, demencia, que hacen que la evolución de la enfermedad los lleve a una situación de terminalidad. Todas esas personas podrían beneficiarse con los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el cuidado paliativo llegue cercano a la casa, lo más cercano posible, y evitar que estén en los hospitales grandes o que el paciente termine internado. No hacer la medicina desde el hospital, sino desde el territorio, mirar desde el territorio del barrio, a partir de eso crear las unidades de atención. Eso es una revolución, eso es el proyecto de varios médicos que en nuestro país se la jugaron, como el doctor el doctor Ramón Carrillo, que ayer se cumplió aniversario de su fallecimiento, un médico que murió en el exilio, también difamado por la revolución libertadora del 55, y que una persona que había revolucionado la salud en Argentina, que había mejorado todos los índices de natalidad, de mortalidad, de cobertura, muy asociado a la construcción de los hospitales, los grandes hospitales de la década del 50, asociados con la Fundación Eva Perón, esa historia que intentaron demonizar o ensuciar. Médicos, no solamente desde el radicalismo, sino hablábamos 2 días atrás lo que significa del peronismo, sino también de los médicos que desde el radicalismo también han hecho grandes banderas, como el doctor Oñatibia, de la presidencia del doctor Ilia, o sea, y también era médico. O sea, hay líderes desde el campo popular y nacional que han hecho historia. Y también dentro de la medicina, otro personaje que también es rescatable es el doctor Salvador Massa, que se la jugó en tiempos donde tocaba muchos intereses y también fue condenado por los medios y por un montón de cosas. Cuando él trabajaba el tema del Chagas en la zona norte, cuando algunos terratenientes decían que era normal en nuestro ámbito, que los ranchos adornaban el paisaje, que no importaba las vinchucas que tenían esos techos, y como eran sinónimo de que había un trabajo esclavo, era mejor ni tocar el tema. Así que este médico que venía a revolucionar, a revolotear acá, a generar bolonqui, que realmente fue demonizado, satirizado, ensuciado, el doctor Mas.
Pero así todos estos médicos que se enfrentaron ante los poderes instituidos, han tenido un padecer. Parece que tienen que pagar la cuota por expresar con libertad lo que piensan. ¿Puede uno equivocarse? Y por supuesto que podemos equivocarnos. ¿Pudieron equivocarse en muchas cosas? Por supuesto que sí. Pero no había derecho que un doctor como el doctor Ramón Carrello, que ayer se cumplió el aniversario de su muerte, muera en el exilio, acusado de no sé qué cuántas otras tropelías, con su dinero sin poder usarlo, y murió en la pobreza en el estado de Belén de Pará, en Brasil. Esas son las situaciones que hacen que queremos combatir, que queremos que no pase más, que queremos que haya una dirigencia que entienda que pensemos como pensemos, seguimos siendo argentinos y queremos lo mejor para nuestro país. Creemos eso. Podemos equivocarnos en la forma, pero no queremos hacerle daño a ningún ser de la sociedad, del pueblo. Ahora, por supuesto que enfrentar a veces a estos poderosos tocas intereses y que son los que cuando le pisas los callos les molestan y después te quieren hacer una especie de enseñanza ejemplificadora para que ningún otro huevón, como se dice acá en Mendoza, se le vaya a ocurrir enfrentarlos. La verdad que es duro que todas estas cosas pasen. Si algo que nos enseñan los cuidados paliativos es que ninguno de nosotros somos eternos y que un día todos los necesitamos, más allá de los egoísmos y las rencillas y los revanchismos políticos que algún dirigente miope, pequeño, esté haciendo en este momento. Creemos que hay una cosa que es mucho más allá, que trasciende a los partidos políticos, que trasciende a los colores y a las banderías, que tiene que ver ese amor por el otro, ese amor por la persona que está sufriendo, ese amor por esa familia que está necesitando ayuda. Desde ese lugar cuenten con este servidor y con los voluntarios que se están sumando para poder trabajar por la comunidad. Así que bueno, nos veremos en la próxima. Felices fiestas si no nos vemos antes.